Eventos subsecuentes y contingencias. De acuerdo con la NIC 10, los eventos subsecuentes son situaciones que ocurren con fecha posterior al cierre de los estados financieros hasta la fecha de la emisión de la opinión del auditor y que pueden tener un impacto significativo en los estados financieros. Algunos de estos sucesos pueden ser desde juicios, litigios, desastres naturales o incendios en dependencias de la compañía. Hechos posteriores a la fecha del balance que requieren ajustes. Normalmente son situaciones que existen a la fecha del cierre de los estados financieros, pero que por alguna circunstancia no se han identificado. Por ejemplo, casos emblemáticos de fraudes en Chile por colusión, como la de los pollos, Sokimich, CMPC y La Polar. En este último en particular fue uno de los más bullados, ya que la empresa fue acusada de repactar créditos de clientes morosos sin sus consentimientos en el periodo 2006 a 2011. Debido a este actuar, la empresa aumentó sus ingresos por intereses financieros y redujo sus provisiones por créditos incobrables, con lo cual abultó las utilidades reportadas. En consecuencia, ante este dilema, los auditores encargados de emitir dichos dictámenes debieron realizar los ajustes pertinentes. Hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes. Son situaciones que no existían a la fecha del balance, pero que deben ser revelados en las notas explicativas a los estados financieros. Por ejemplo, incendios en dependencias de la compañía, terremotos, tsunamis y otras catástrofes. En este último caso, en Chile, en febrero de 2010, aconteció un sismo de gran envergadura que debió ser informado solamente en las notas a los estados financieros que se entregaron al cierre de dicho ejercicio como un evento subsecuente que no requirió ajuste. La NIC 37 habla de provisiones, activos y pasivos contingentes. El término contingente sirve para designar activos y pasivos que no han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros, porque su existencia quedará confirmada solamente tras la ocurrencia o, en su caso, la no ocurrencia de uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. Las contingencias se separan en pérdidas contingentes y ganancias contingentes. Dentro de las pérdidas contingentes están las provisiones. Una provisión, según la NIC 37, corresponde a un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Solo se puede provisionar cuando la estimación sea fiable. Por su parte, un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos económicos. El suceso que da origen a la obligación es todo aquel que nace una obligación de pago, ya sea legal o implícita. Pasivo contingente. Un pasivo contingente es una obligación surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia puede ser consecuencia con cierto grado de incertidumbre de un suceso futuro o que no está recogida en los libros por no obligar a la empresa a desprenderse de recursos o no ser susceptible de cuantificación en ese momento. De este modo, una empresa no debe reconocer un pasivo contingente en sus estados financieros cuando la probabilidad sea baja y solo resulte posible que la empresa haya de desprenderse en el futuro de recursos que no incorporen beneficios económicos. En este contexto, solo deberá informarse las notas a los estados financieros. ¿Cuándo la empresa debe reconocer un pasivo contingente en sus estados financieros? La norma establece una diferenciación entre probable y posible. En este sentido, cuando sea probable que la empresa tenga que desprenderse en el futuro de recursos, deberá reconocer contablemente tal pasivo contingente mediante la oportuna provisión. El concepto de probable se entiende en el marco de esta NIC que sea más factible que se produzca el hecho que no ocurra.
Ejemplo, un antiguo trabajador de la compañía tiene un litigio en curso acusando despido injustificado. Dicho juicio se encuentra en su etapa final esperando sentencia. Según los abogados de la compañía, existe un 90% de posibilidades que se acoja a la demanda y la compañía deba pagar los años de indemnización al trabajador. En este caso, según lo que propone la NIC 37, dicha contingencia, al ser más probable que posible, debe ser provisionada e informada en notas a los estados financieros como un pasivo futuro. Dentro de las ganancias contingentes están los activos contingentes. Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros, puesto que ello podría significar el reconocimiento de un ingreso que quizá nunca sea objeto de realización. ¿Cuándo una empresa debe reconocer a un activo contingente en sus estados financieros? Cuando el suceso es posible. La entrada de beneficios económicos a la entidad por causa de activos contingentes solo se informará en las notas a los estados financieros. En el caso de que la entrada de beneficios económicos a la entidad pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en que dicho cambio haya tenido lugar. Ejemplo, una empresa tiene un juicio en contra de una competidora por uso indebido de patentes que son de su propiedad. Los asesores legales de la compañía aseguran que el litigio está en sus fases finales y virtualmente ganado, por lo tanto deberán ser indemnizados por el uso no informado de dichas patentes. En este contexto, al tener ya casi certeza del devenir del pleito legal, será favorable para la entidad demandante. La norma obliga a reconocer esta indemnización como un ingreso. Además, dicho reconocimiento debe ser también informado en notas a los estados financieros. NIA 560. Hechos posteriores al cierre. El alcance de la NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos que ocurran posterior al cierre. Según la NIA 560, los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y que requieran un ajuste de los estados financieros o su revelación en estos. El auditor debe reaccionar adecuadamente ante los hechos que llegan a su conocimiento después de la fecha del informe.